Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 del Ministerio Ebenecer, Año de la Reconciliación. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué hermoso estar en la séptima temporada del Retiro de Invierno. Y parece que fueron 9 u 8, no recuerdo exactamente, de verano. Así que gracias le damos al Señor que nos haya permitido estar constantemente inquiriendo, indagando, preguntando, estudiando en su palabra santa, bendita, y al mismo tiempo compartiendo, trasladando, enseñando, pero sobre todo creo que esta palabra que hemos estado enseñando la debemos de llevar a la práctica y que se haga vida en nosotros. Indiscutiblemente, si no, pues no tendría razón de ser, no tendría razón de ser. Sería más que todo una especie de condenación, ¿verdad? Porque el Señor eso fue lo que dijo, que no iban a ser juzgados las personas por Él, sino que la palabra que Él les había hablado, esa misma les iba a condenar o a absolver, a juzgar en el día del Señor. Muy bien, hemos estado dentro de la temática tan amplia que el Señor tiene a nuestra disposición. Hemos estado hablando del libro y de los libros. Usted se recordará, empezamos a hablar de Apocalipsis capítulo 20, del 12 al 15, en donde al final de la etapa, el aión de la humanidad, el Señor abre un libro que es el libro de la vida, y todos los que estaban inscritos ahí pues fueron absueltos y no fueron destruidos. El que no fue hallado en ese libro lo lanzaron al lago de fuego que arde en azufre. Una cosa que a mucha gente no le gusta oír, pero ahí está en la Biblia, repetitivamente, así que nosotros la debemos de compartir también. Y dice en ese mismo versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis que también fueron abiertos los libros. Los libros. Eso nos da la pauta para que nosotros vayamos a inquirir cuáles son esos libros. Y entonces, recostado en toda la Biblia, nos encontramos cada vez con más libros. La primera vez, el primer día que hablamos de esto, que creo que fue el domingo, en la mañana, hablé de 12 libros en su totalidad, y le dije que no me extrañaría que conforme fuéramos metiéndonos más en la profundidad, íbamos a conocer y a reconocer y a encontrar más libros. Ya a estas alturas del partido, bueno, el día de ayer ya le presenté un esquemita a usted que se lo quiero recordar hoy, si lo puedo ver en la pantalla, que es este, en donde ya me aparecen 17 libros. Es decir, 5 libros más, empezando desde mi izquierda. El libro lo dejo así, sin manchas y sin nada, por si usted le quiere tomar una fotografía y después estudiarlo por aparte. Pero el libro de los justos, el libro de las memorias, el libro de los fieles, el libro de las obras, el libro de la profecía, el libro de la verdad, el libro de los primogénitos, el libro del pacto, el libro de los que piensan en el nombre. Ese libro es extraordinario. Si el Señor nos concede, en algún momento lo vamos a hablar, porque tiene una importancia impresionante. El libro de la ley, el libro de la vida del Cordero, el libro de las lágrimas, el libro de los que temen al Señor, el libro de Jehová, el libro de las guerras y el libro de los vivientes. Y en el centro, el libro de la vida del cual le estaba hablando, que aparece desde Apocalipsis 20:12 hasta el 15. Bueno, nos quedamos nosotros desde ayer en el libro de las lágrimas. Ese fue el libro que empezamos a conversar, y la base para hablar de este está, como usted lo puede ver ahí, en el Salmo 56:8, que ahorita solo estoy resumiendo algunas cosas para que los que no tuvieron oportunidad de verlo ayer, pues lo podamos ver hoy juntos y tomar algunas espiguitas. Este salmo lo hizo David. Usted sabe que no todos los salmos los escribió David, pero este sí. Y dice: tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces de aquí pues partimos para decir que el salmista David le había tocado llorar bastante, y entendió que había un libro en donde se anotaban sus lágrimas. Ese libro, cuando usted lee un libro,
francamente está empapándose en la temática. Digamos, cuando hablamos del libro de los que temen al Señor, vimos el perfil de los que temen al Señor, vimos los beneficios de temer al Señor y vimos el aprendizaje para llegar a temer al Señor, si usted se recuerda. Cuando usted lee cualquier libro, está indagando, averiguando, aprendiendo. Entonces, en el libro de las lágrimas, cuando nosotros lo leemos, lo tenemos que leer desde la perspectiva primaria de aquel que lo escribió. Por eso le dije que lo escribió David. Porque hay muchos personajes en la Biblia que lloraron y los vamos a considerar en algún momento si el Señor lo permite. Pero nos detuvimos en que como las lágrimas de David estaban escritas en el libro, empezamos a considerar las veces que él lloró, qué representaba y qué aprendíamos de las lágrimas de David. El primer versículo que obviamente vino a nuestra mente es Salmo 126:6. No voy a predicar más de eso porque ya lo expliqué, pero solo lo quiero mencionar. El que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Si usted se recuerda, a estas alturas le dije que hay algunas versiones que no lo dicen de esa manera, sino que dicen que él va andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, andando y llorando, no se detiene, va caminando, va llorando, pero va caminando, lleva la preciosa semilla y vuelve con alegría trayendo llenas las gavillas. De alguna manera nos está diciendo que las lágrimas al final de cuentas van como a regar nuestra semilla. Nosotros podemos regar nuestra semilla con lágrimas, con sudor y quizá hasta con sangre, ¿verdad? Por eso hay un dicho, sobre todo en inglés, que dice con lágrimas, sudor y sangre. Blood, sweat and tears, si mal no recuerdo. Mis clases de inglés de cuando era muchachito. Entonces, nosotros, el mejor líquido para regar nuestras semillas, las lágrimas. Bueno, dije que no me iba a detener, pero ya me estoy deteniendo otra vez, ¿verdad? Cualquier cosa que estés iniciando, empezando, emprendiendo y te está causando alguna aflicción, tus lágrimas van a ser el líquido, la lluvia temprana que va a hacer que la semilla germine. De esto hablamos ya bastante y miramos este primer libro de Samuel 25:1 en donde muere Samuel y todo Israel lo llora, incluyendo a David. Vimos también esto cuando David tuvo que huir del reino y lloraron abrazados con Jonatán. Dice que los dos lloraron, pero que David lloró más. También vimos este pasaje, y voy así solo leyéndolo porque esto ya los expliqué, me quiero detener más adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 4. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Esto es cuando los amalecitas invaden Siclag y se llevan a las esposas de todos estos 600 hombres y a sus hijos, y ellos tuvieron que ir en persecución de aquellos y que querían matar, apedreado a David. Ok, entonces por lo menos tenemos 3 ejemplos de cómo David lloró y dice que fueron anotadas esas lágrimas en el libro, ¿verdad? Entonces hay un libro de las lágrimas en donde tienen anotadas tus lágrimas, tienen anotados tus sufrimientos. Y entonces de eso quiero continuar hablando. Miremos entonces este otro versículo, y aquí sí ya nos vamos a ir deteniendo un poquitito. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 12. Y se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Entonces, aquí tenemos que detenernos otra vez. Estas son lágrimas que
que le anotaron a David en ese libro. ¿Qué era lo que había pasado en este momento? Usted se recordará que Saúl, en su demencia, en su locura, después de haber perseguido a David, en lugar de asimilarlo para sus ejércitos y amarlo, respetarlo, habiéndolo traicionado, lo quiso matar. Más de 20 veces está reportado que lo quiso matar. Imagínese que si a usted alguien lo quiere matar, 2 veces que ha intentado matarlo, yo me imagino que usted, como yo, lo vamos a tener guardado ahí en nuestro corazón y no le vamos a tener confianza. Por no decir que tal vez no nos va a caer muy bien, por no decir que quizás hasta lo podemos llegar a odiar. Porque si nos quiso matar. Pero a él lo quiso matar más de 20 veces, 23 veces creo que lo quiso matar. Y hasta que él se escapó. Entonces ahora se llegan las noticias a donde está David como errante, como fugitivo. Y llegan las noticias. Se murió Saúl. ¿Qué hace usted cuando le cuentan que su enemigo se murió? Sinceramente, ¿te acordás de aquel que te hizo daño? ¿Te acordás de aquel que te señaló? ¿Te acordás de aquel que te maldijo? ¿Te acordás de aquel que te estafó? ¿Te acordás de aquel, bueno, el que te hizo daño? Y de repente, sí me acuerdo de él. Pues fíjate que murió. Le dio una enfermedad terrible y no la aguantó y se tiró desde el Puente Belice y se murió. Y con él todos sus hijos, y no solo él, sino que como tenía muchos seguidores también. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Realmente qué hacemos nosotros? La verdad que creo que la mayoría diría, bueno, los más espirituales, ¿verdad? Bueno, ni modo, ¿verdad? El que mal anda, mal acaba, y pues ni modo, él se lo buscó, ¿verdad? El más espiritual, ¿verdad? Otro que no sea tan espiritual, sí, no, yo sé, los que se levantan contra mí, así les pasa. Así les pasa, así, y de una vez que quede como enseñanza para todos, y le empieza a decir a todo el mundo, ¿verdad? Que aquí se ha sentado un precedente que a mí nadie me persigue, ni trata, porque tarde o temprano el Señor se lo echa, porque yo soy el consentido. Bueno, pero resulta que David no hizo eso. El corazón de David, ay Señor. Francamente, el gran lío que se metió fue cuando le quitó la mujer a Urías, ¿verdad? Y lloró tanto y no se apartó la espada de su casa y suplicó tanto al Señor. Él se arrepintió, está escrito en el Salmo 51. Pero del corazón de él, el Señor dijo que él era conforme a su corazón. Imagínese usted, cuando le llevaron la noticia se puso a llorar. Usted puede leer todo el capítulo donde está la elegía que él levanta, su lamento que él canta, hizo una canción. Jonatán y Saúl y Jonatán. Y empieza a decir, eran inseparables en su vida, fueron inseparables en su muerte. Su espada nunca volvía vacía. No se puso a decir, infelices me persiguieron todo el tiempo, qué bueno, espero que estén en el infierno. No dijo nada de eso, sino que lo lamentó con todo su corazón y dijo que no se lo digan a las hijas de los filisteos para que no haya alegría en Filistia. Que no lo hagan. Y lo lloraba, y llorad por él, doncellas de Jerusalén. Él los vestía con lino, y empieza a hablar solo cosas buenas del otro. Pero llorando de a de veras. Él no estaba haciéndose el que lloraba. Él lo lamentó profundamente. Entonces, dentro del libro de las lágrimas, hay cosas que pueden lastimarle mucho a uno, de gente que lo persiguió, que lo humilló, y que cuando Dios les da su pago, el Señor permite que nosotros tengamos la actitud que tuvo David. Y eso debe de estar, el libro nos sirve para aprender cómo vamos a llorar.
Entonces, ¿lloras por tus enemigos? ¿Quién sabe si lo haces? ¿Lloras tú, Sergio, por tus enemigos? Bueno, eso lo sé yo y lo sabrá el Señor, pero es una de las cosas más difíciles que pueden haber. Pero eso queda anotado en el libro de las lágrimas. Pero no solo queda anotado, sino que como quedó anotado en el libro de las lágrimas de David, es una enseñanza para nosotros. No te alegres cuando tu enemigo caiga. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Impresionante, ¿verdad? Esas son las máximas que el Señor, dentro de las que el Señor dijo, mandamientos. Y que para que nosotros los podamos cumplir, no lo podemos cumplir hipócritamente. Tiene que cambiar nuestro corazón para decir que lo lamento mucho. Y si no llegamos a la estatura, por ejemplo, que tenía este hombre, por lo menos, mire, en boca cerrada no entra mosca. Yo he oído a ministros cómo se alegran cuando cae alguien que ni siquiera era su enemigo, pero que no les caía bien. Y a mí no se me va a olvidar que una vez estábamos en una mesa con unos ministros interdenominacionales y alguien dijo, como nosotros nos tratamos así aquí coloquialmente, ¿saben quién se murió? ¿Quién? Fulano de tal, y se murió en el púlpito. Y uno de los que estaba ahí, pero mire, ni siquiera había terminado la frase del otro cuando dijo, ese fue juicio del Señor, porque Él a mí me hizo esto, y se descoció, pues. Híjole, a mí me dio pena. Y bueno, yo sí conocía a la otra persona y nunca había tenido ningún roce con él, pero no cabe duda que el corazón nuestro debe de ser pulido, y eso es prácticamente lo que nos enseña las lágrimas, porque la Biblia dice que cuando uno sufre, generalmente llora, ¿verdad? Que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Jesús, el más grande de todos. Nosotros también lo tenemos que hacer. Ok, sigamos más adelante. Miremos otro versículo, porque ya llevamos 4 lloradas de David, ¿verdad? ¿O no? Vamos a ver. Sí, 4 lloradas. Primero Samuel, después cuando se tuvo que ir de Israel, después cuando le robaron a sus familias, y mire todas las desgracias que vivió este hombre, ¿verdad? Y después cuando mataron a Saúl. Ahora miremos este otro. Sepultaron pues a Abner en Hebrón, y el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Eso está en el segundo libro de Samuel 3:32, pero en el versículo 33 dice, y entonó el rey una elegía por Abner, y dijo, había de morir Abner como muere un insensato. ¿Habría de morir Abner como muere un insensato? Entonces, yo no sé si usted está... es solo de leer el contexto aquí, hermano. ¿Quién era Abner? ¿Qué fue lo que sucedió? Y entonces nos vamos a dar cuenta de las cosas tan tremendas que pasaron. Aquí, déjeme platicarle a su rostro. Mire, pues, aquí lo que sucedió fue que Abner era el general en jefe de los ejércitos contrarios a David. Pero en algún momento Abner llegó a hablar con el rey para ver qué podía hacer, cómo se podían aplacar las hostilidades. Abner tenía sus razones secundarias, ¿verdad? Pero eso será su problema. El rey vio la oportunidad de cesar la matanza y la violencia y la división que había en Israel, el rey David. Y lo recibió y conversaron, y Abner le dijo tal y tal cosa, perfecto. Entonces, ya cuando se fueron, Abner en la guerra, había matado a un hermano de Joab.
Joab era el general en jefe de los ejércitos de David. Y Abner, el hermano de Joab, lo había perseguido. Abner le había dicho, quítate, te voy a matar. ¿Cómo voy a ver a la cara a tu hermano Joab? No lo voy a... después de... Quítate, anda detrás de los despojos. Y no le decía el otro, creo que se llamaba Asael. Y seguía detrás. Ya te dije que te quite, por favor, te voy a dañar. Y el muchacho seguía detrás de él hasta que Abner se volteó. Pero eso fue en guerra. Y con el regate de la lanza lo mató. Y lo arrastraron así fuera del camino. Y entonces Joab juró vengarse. El problema es que no lo hizo en una batalla, sino que en tiempo de paz, cuando estaban las pláticas, cuando estaba la tregua, lo engañó. Porque cuando él supo que Abner había llegado a hablar con el rey, lo fue a alcanzar. Y bueno, usted lo puede leer, el contexto es hermoso por toda la enseñanza que tiene. Pero él mató a este hombre en tiempos de paz. Toda la gente creyó entonces que David era el que había planificado esto, porque un oficial de él era el que lo había hecho. Mire usted, a veces hay gente que está con uno, que hace cosas de las que uno no está de acuerdo. Hay gente que hace cosas que uno ni por donde pasó las hubiera hecho. Entonces, David sí lamentó eso, pero lo hizo público. Pero no sacó su comunicado diciendo de la siguiente manera, yo no fui, fue Tete y pégale. No. ¿Sabe qué hizo? Lo lamentó y en público mostró su dolor. Tremendo. Y entonces el pueblo comprendió que no había procedido del rey la idea de matar a Abner. Y cantó una elegía por Abner y había de morir como era un insensato. Que lo mataron en tiempo de paz. Y después se echó una maldición en contra de Joab. Y fue terrible. Eso lo puede leer usted en el contexto. Pero yo lo que quiero es extraer la enseñanza primaria, porque ahí hay un montón de enseñanzas. Y es el hecho de que ciertamente nuestras lágrimas deben de ser en privado la mayoría de las veces. Pero hay oportunidades en las que el dolor debe de expresarse en público. Para que todo el mundo comprenda que uno está limpio en este sentido. Eso fue lo que hizo. Él lloró en público y todo el mundo entendió que él no tenía nada que ver con esa situación. Aunque era el general de los ejércitos enemigos, pero siempre era del pueblo de Israel. Eso deja mucho que decir de un humano. Eso deja mucho que decir de un cristiano. Eso nos enseña lo que la misma Biblia nos dice constantemente, que nosotros no debemos, la regla de oro, ¿verdad usted? Que nosotros debemos de querer que nos hagan a nosotros lo mismo, que nos traten bien, pero para eso deberíamos de tratar así a la gente, tratar a los demás como quisiéramos que nos traten a nosotros. Y David lo hizo público con sus lágrimas. ¿Qué más podía decir él? Con sus lágrimas lo estaba explicando todo. Entonces, hermanos, no solamente hay lágrimas de todo lo que ya hemos estado platicando. Existen este tipo de lágrimas en donde hay un corazón lastimado, y se puede llegar y presentar una condolencia de algo que uno jamás hubiera querido que se diera. Aunque no eran grandes amigos, no andaban de la mano, ¿verdad? Pero eran del mismo pueblo de Dios. Miremos otro, este es un versículo impresionante. Segundo libro de Samuel 12:21. Y sus siervos le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas. Pero cuando el niño murió, te levantaste y comiste pan. Bueno, aquí volvemos otra vez al punto que tenemos que ir a ver el contexto, pero déjeme contarle a grandes rasgos. Aquí está hablando del muchachito que nació de Betsabé como consecuencia del adulterio de David.
con Betsabé. Entonces, usted sabe todo lo que se movió alrededor, Betsabé era la mujer de Urías, él se la quitó, la embarazó, le quiso endosar el niño, no se pudo. El Señor protegió a Urías de esa situación, y a pesar de que Urías era eteo, no era necesariamente israelita, Dios lo protegió, le servía al rey, era un guardaespaldas del rey. Y todo lo que hizo, y el niño prácticamente nació. Después de que murió Urías, él la llevó a su palacio y la hizo suya. Y perdone que utilice esta frase, lo hizo hasta ese momento para taparle el ojo al macho, como decimos aquí coloquialmente en Guatemala. Pero ante Dios eso no se quedó así, no se quedó sin castigo. Entonces el Señor permitió que el niño muriera y se lo dijo. Él sabía que había pecado. Esto me recuerda a lo que dice Miqueas en el capítulo 7, cuando Miqueas le dice a su enemiga, no te alegres de mí, enemiga mía, porque aunque caí, sé que me levantaré. La indignación del Todopoderoso soportaré, porque contra Él he pecado. Entonces, en este momento David está en esa condición. Y lo podemos contextualizar leyendo el Salmo 51, cuando él dice, he pecado contra ti, mi pecado está siempre delante de mí, yo me siento sucio y desde que lo callé se envejecieron mis huesos y yo necesito que tú me limpies con hisopo. Y estaba en una batalla constante este hombre. Pero el niño le había dicho el profeta que se iba a morir. Entonces David creyó que como estaba arrepentido profundamente, había una posibilidad para que su hijo no se muriera. Y fue delante del Señor, Padre, por favor, y le lloró. Y la respuesta fue negativa, porque el muchachito, tal y como se lo había dicho el profeta que lo fue a confrontar, murió en lugar de él. Tremendo. El hijo de David murió en lugar de David. Repito, David estaba condenado a muerte. Él mismo se condenó a muerte, porque eso fue lo que él dijo, que cuando le contaron la historia del hombre rico que había llegado a un lugar y que le quitaron la ovejita al hombre pobre, y entonces el mismo rey como juez dijo que lo maten, pero que antes de matarlo le quiten 4 tantos de la cordera que se comió, pero que lo maten, merece la muerte. Entonces el profeta le dijo, el tal eres tú. En la muerte lo que mereces, pero Dios ya te perdonó, no te vas a morir, pero en tu lugar se va a morir tu hijo. Ahora, esta era una profecía, porque a Jesús le llaman hijo de David. A Jesús le llaman hijo de David. Entonces el que estaba condenado a muerte era David, pero Jesús murió para que David viviera. Estoy hablando en el lenguaje espiritual, desde luego, porque en este caso no es Jesús, sino que era su hijo. El asunto es que él lloró suplicando un favor de Dios, pero cuando se dio cuenta que Dios no le atendió según su propia voluntad, la voluntad de David, sino que se hizo la voluntad de Dios, David dijo, amén, amén Señor, así es, dejó de llorar. Entonces esto era lo que le decía ayer cuando platicábamos, que hay un tiempo de llorar y hay un tiempo de dejar de llorar. Le dio vuelta a la página. Entonces, hermanos, hay gente que llora y pasa llorando toda la vida, pasa sufriendo toda la vida. Y una de las cosas que debemos de aprender en el libro de las lágrimas es que uno puede llorar. En la noche pueden venir los lamentos, pero que en la mañana van a venir gritos de júbilo. Entonces hay que darle la vuelta a tu sufrimiento. Ya se terminó aquello, ya culminó en la muerte del niño. Ya. Entonces se levantó y dijo, hasta aquí. Yo ya supliqué, pequé, supliqué, vino el castigo, hasta aquí. Ya él incluso ahí ya no dejó más que la acusación lo estuviera fastidiando. Entonces eso aprendemos del libro de las lágrimas. Hermano, yo quisiera
decirte en los pocos minutos que todavía tengo para conversar. ¿Te ha tocado llorar últimamente? ¿Has tenido pérdidas últimamente de cualquier índole? Pérdidas en tu casa, frustraciones, fracasos en tus estudios, en tu empresa. Venía todo viento en popa y ahora de repente nos topamos con una pandemia que ha estado fastidiando a todo el mundo y eso hizo que se manifestaran cosas que estaban ocultas. En el hogar se manifestaron cosas que jamás hubieras querido que se manifestaran y tuviste pérdidas. Pues hay que llorar. Y eso te va a ser apuntado en el libro de las lágrimas. Pero también hay que aprender del mismo libro de las lágrimas de otros, como en el caso de David, que fue el que dijo en el Salmo 56 que había un libro de las lágrimas de él. Entonces ahí tenemos que analizar qué fue lo que hizo. Y mira, está bien, llora. Llora por la pérdida. Pero levántate, porque con todo respeto, no quiero herir susceptibilidades, porque no sé cuál es el motivo de tu lamento. Si que partió una persona amada, si perdiste el trabajo, un negocio, lo que sea. Pero lo que sí te quiero decir es, llóralo bien y levántate. Y continúa porque el mundo sigue dando vueltas. El mundo sigue dando vueltas y es inexorable todo lo que tiene que suceder. El tiempo sigue pasando y no se va a detener por tus lágrimas. Pero Dios sí te va a dar un tiempo de luto, Dios te va a dar un tiempo de asimilación, Dios te va a dar un tiempo de aceptación de aquella situación que se dejó venir sobre tu vida repentinamente. Eso tenemos que aprender del libro de las lágrimas. Es que los libros no son solamente para que a uno lo apunten, sino que de abrirlos y ver qué fue lo que sucedió ahí para asimilarlos cuando a nosotros nos toque esto. Sigamos leyendo, por favor, y le voy a mostrar otra versión. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 36. Le repito que a David le tocó llorar mucho en su vida, hermano. Sin embargo, era el dulce cantor de Israel, no era el cantor amargado de Israel. Dice, y aconteció que apenas había acabado de hablar, y aquí los hijos del rey llegaron, alzaron su voz y lloraron. Y también el rey y todos sus siervos lloraron muy amargamente. Entonces aquí tenemos nosotros nuevamente a un David llorando. Y nuevamente nosotros tenemos que ver qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí lo que había pasado venía desde mucho tiempo atrás. Resulta que había un muchacho, hijo del rey, que se llamaba Amnón, que había violado a Tamar y la había deshonrado públicamente. El rey no lo había castigado, también era parte del error del rey. Habían aconsejado, un hijo de Belial había aconsejado a este Amnón. Absalón le dijo a su hermana Tamar, te violó, te deshonró tu hermano, está bien, no tengas pena, quédate aquí conmigo, hermana mía, no tengas pena. Y dice la Biblia que le habló a su corazón, prácticamente le dijo, no tengas pena, yo tengo muchas cosas, yo te voy a dar, aquí no te va a hacer falta nada, olvídate de eso, solo que no vas a poder tener hijos, no te vas a poder casar, pero dejémoslo así, tranquilo. Y yo me imagino aquella frase que dicen en el mundo, la venganza es un plato que frío, cuando está frío se sirve frío, es mejor y más sabroso. Entonces él dijo, voy a planificar. Y se pasó el tiempo, no actuó inmediatamente, no salió de su casa a alegarle y a retarlo, no, quedó tranquilo. Con el paso del tiempo, organizó una fiesta. Hasta se había olvidado esa situación y le dijo al rey que lo invitaba a la fiesta. El rey le dijo, no puedo, hijo, pero entonces que vayan todos mis hermanos. Mire, la cosa estaba álgida, ¿eh? Y entonces el rey dejó ir a todos los hermanos. Y él había dado instrucciones para matar a Amnón. Él había dicho, cuando yo les diga, le cortan el cuello.
porque esa deshonra solo se lava con sangre. Y como no me hicieron justicia, yo voy a hacer justicia por mi propia mano. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso, hermano! Padre Santo. Entonces resulta que mató a su hermano. Mató a su hermano. Entonces, cuando eso sucedió, todos salieron huyendo. El rey creyó que habían hecho una matanza de toda su simiente, pero alguien llegó y le dijo que no era así, que no se preocupara el rey, que solo a Amnón habían matado por la cuestión de la violación de Tamar. Entonces el rey se calmó. Aunque había tenido una pérdida bien tremenda, se calmó al ver que el mal no era de acuerdo a lo que él pensaba que era. Yo te quiero decir una cosa. Mira, está bien que lloremos. Y lloró amargamente. Pero no hay que sobredimensionar el sufrimiento que podamos estar teniendo. Una de las cosas que tenemos que aprender aquí es que hay que hacer un inventario. Hay que hacer el inventario. Está bien, lloraron. Sí, era necesario. Lo que había pasado era una desgracia. Pero también hay que hacer un inventario. Ver cuáles son las cosas que todavía quedan y que no necesariamente se van a echar a perder. Y entonces rescatar lo que todavía está rescatable. Entonces eso aprendemos del libro de las lágrimas de David, que es lo que estábamos viendo acá en el libro. Vamos a ver el Salmo 56:8, el libro de las lágrimas. Aprendamos eso. Cada vez que nos toque llorar por alguna situación, saquemos un inventario, el recuento de los daños, genuinamente, porque eso fue lo que aprendió aquí este hombre, que le dijeron. Vamos, si quieren lo leemos rápidamente. Segundo libro de Samuel 13:36. Vamos a ver. Segundo de Samuel 13:36. Dice que Absalón, entre tanto, por tanto, fíjese, dice, Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto por mandato de Absalón. Esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Eso era del conocimiento público y el rey no había hecho nada. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón este rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha muerto. Entonces, déjeme otra vez conversar, hermano, por favor. Mire, está bien, a ver, hay que llorar, porque ahí si era su hijo, ¿cómo no le iba a llorar? Pero puso en su corazón un rumor. Hay gente que está llorando por rumores. Hay gente que está llorando por especulaciones. Hermano, en este momento, todo lo que se mira y se oye en las redes, perdóneme, pero debe de ser corroborado varias veces antes de que sea creíble. Que sacaron una vacuna, hay que ver si de veras es cierto. Que en la vacuna viene un microchip, que ya está preparada la vacuna, pero el microchip no está preparado. Hay que ver si eso es cierto, si no es un rumor. Porque entonces si no vamos a estar llorando en base a rumores. Y aquí lo que hay que hacer es un análisis exhaustivo, pero real, de la situación. Y esto fue lo que le dijo este hombre al rey. ¿Cómo se llamaba? Jonadab, hijo de Simea. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos. Es cierto que es una gran desgracia lo que sucedió, pero solo un hijo murió, no todos. El rey ya había creído todo lo demás. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya vio, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte, y dijo Jonadab al rey: he ahí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey vinieron, alzaron su voz, y ahí fue cuando lloraron todos, ¿verdad? Pero miren lo que dice el verso 37. Dice: mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesur. Y David lloraba
por su hijo todos los días. Jalá. Y si seguimos leyendo así, huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Entonces, hermanos, imagínense que el rey lloraba todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Pero llegó el momento, definitivamente, en el que se consoló. El rey se consoló. No, mira, hermano, no sé cuál es la desgracia que puede estar sucediendo que te ha llevado a que tus lágrimas las apunten en un libro. Aquí estoy hablando en 2 vías, ¿verdad? Tus lágrimas apuntadas en un libro y por otro lado, aprendiendo todos nosotros del libro de las lágrimas de David. Entonces, consuélate ya. Y aún él empezó a extrañar a su hijo. Eso dice de este hombre, que él tenía un corazón lleno de amor y lleno de perdón. Y usted sabe que Absalón regresó, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Si quiere, leemos otro versículo, ya cuando regresó este hombre, que no regresó bien, pero bueno. Segundo libro de Samuel 15:30. Subía David la cuesta del monte de los olivos y mientras iba, lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Entonces, recuérdense que nos quedamos en el libro de las lágrimas que están aquí en Salmos 56, 8. Estamos aprendiendo, le voy a señalar aquí, estamos aprendiendo de este libro de las lágrimas, aprendiendo. Los libros sirven para aprender, pero también sirven para que lo anoten a uno. Aquí podríamos decir que este libro de las lágrimas, quiero repetir esto, este libro de las lágrimas de alguna manera nos está enseñando lo que a nosotros nos acontece cada vez que lloramos por alguna de estas situaciones. Entonces viene Dios y las apunta, porque Dios va a consolar. Nos va a consolar, porque eso es parte de lo que Él dijo en Isaías 61. Yo he sido enviado por el Señor. ¿Para qué? Para consolar a todos los que lloran. Y a los que lloran en Sión, darles alegría en vez de tristeza. Esto es bien importante. Pero la otra cuestión es el aprendizaje. El aprendizaje nos va a servir muchísimo. Todos estos libros que he puesto acá, todos estos libros nos dejan un aprendizaje. El libro de los justos, de los vivientes, de las memorias, nos pueden anotar a nosotros, como dijimos cuando estábamos hablando del libro de los justos. No, de los justos no hemos hablado todavía, de los que temen al Señor, que ahí deberíamos de ser nosotros inscritos, que nos deben de inscribir aquí en el libro de la vida. Pero es que eso no tiene solo nombres, eso tiene enseñanzas. Entonces, lo que quiero insistir, mis amados hermanos, es el hecho de que todos estos libros no solamente contienen una serie de nombres. Por ejemplo, cuando hablamos del libro de la vida, pues ahí deben de estar todos nuestros nombres. Pero con todo respeto, yo creo que deben haber ahí, dentro del mismo libro de las vidas, de la vida, deben haber cosas que nosotros hicimos. Mire, ¿sabe cómo es esto? Por imposible, lo que le voy a decir, por imposible que parezca, yo creo que los nombres están encriptados aún en la Biblia. ¿Por qué lo creo? Porque solo en Isaías capítulo 53 están encriptados los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Encriptados. ¿Ok? Están quitando a Judas y poniendo a Matías. En el capítulo 53 de Isaías están encriptados los nombres de los apóstoles. Entonces, el libro debe de tener nombres, pero también tiene hazañas. Y de esas hazañas hay que aprender. Entonces, el libro de las lágrimas
tiene el nombre de los que lloraron. Son muchos, todos hemos llorado. ¿Quién de nosotros no ha llorado? ¿Cómo se llora? ¿Qué se obtiene? Cuando nosotros miramos a Ana, que aquí la tengo también, en un momento la vamos a ver, ella lloró y derramó su alma. ¿Cómo se llora? ¿Qué se obtiene? ¿Por qué se obtienen cosas con las lágrimas? Usted mira a una persona llorar y se conmueve. Sí, nosotros somos medianamente normales. Nos conmovemos cuando miramos a una persona llorar con espontaneidad, no fingiendo las lágrimas. Lo conmueve a uno. Entonces, ¿qué son esas lágrimas que conmueven? Porque la Biblia dice que el corazón contrito y humillado Dios no lo rechaza. Está con lágrimas. Sin embargo, hay lágrimas que sí son rechazadas. Por ejemplo, las lágrimas de Esaú, dice que él lloró buscando el arrepentimiento y no lo consiguió. ¿Por qué razón? Porque él buscaba el arrepentimiento de su papá, no de él. Pero sigamos acá. Entonces, el libro de las lágrimas nos está ayudando a aprender. Ahora, me hacen falta 2 versículos para redondear. Aunque David ha haber llorado muchas veces más, yo solamente le quiero mencionar 2 versículos más en donde él lloró, y luego vamos a ver otras cosas para más adelante pasar a otros libros que son tremendos. Me llama mucho la atención. Ya lo vimos, de los que temen al Señor, pero quisiera abordar de los primogénitos. Es tremendo, y lo demás creo que le vamos a tener que entrar en la revista. No sé si el de primogénitos, este es un misterio tremendo. Mire, el libro de los que piensan en el nombre. ¡Ja! Ese lo tenemos que ver porque es un gran misterio. Ok, sigamos acá. Ahora él va llorando acá, en el segundo libro de Samuel 15:30, él va llorando devastado. Su hijo, Absalón, que él permitió que regresara sin que regresara con las debidas higienización de su corazón y de su alma, le hizo daño. Violó a todas sus concubinas, engañó a todo Israel, se robó el corazón de Israel. Qué sé yo cuántas cosas más hizo este hombre. Ahí están escritas. Y aquí es en donde nosotros tenemos que analizar, hermano amado. Este gran hombre, esta es una de sus últimas lágrimas, que tal vez de las más fuertes. Viene otra más fuerte todavía. Pero su fracaso. Este es el récord, el reporte de uno de los fracasos más grandes de David. Y lo hizo público. Se descalzó, se cubrió la cabeza, subió el monte de los olivos. Claro que eso también era profético, ¿verdad? Y subió llorando. Y huyó. Prefirió llorar a pelear. Esta sería la enseñanza acá. Prefirió llorar a enfrentarse con su hijo. Así fue la vida de él también. Prefirió llorar a enfrentarse con su padre, que en alguna medida él le decía a Saúl, padre. Así le decía. Y Saúl le decía hijo. Entonces, prefirió huir antes de enfrentarse con su padre. Y aquí prefirió llorar y huir antes de enfrentarse con su hijo. Iba devastado. Y mientras él iba así, lo maldecían, ¿verdad? Lo maldecía Simei. Hombre sanguinario, fuera, como tú le hiciste a la casa de Saúl, así te hace el Señor a ti, sanguinario, vete, uno salido de tus propios lomos, ven en contra de ti. Y le iban a matar a Simei, y él no lo permitió. No lo permitió, se llevó todo, iba adolorido. Hermano, quiero decirte una cosa. A veces, mira, si nosotros tenemos, si Dios nos consoló, está excelente que no lloremos. Si nos consoló o si lo hicimos en privado. Pero si hay que llorar,
pues hay que llorar. ¿Para qué nos la vamos a llevar de valientes? Ahora, claro, si Dios verdaderamente te consoló. Yo me recuerdo cuando mi madre partió a la presencia del Señor. Yo estaba en un retiro en Los Ángeles. Y a la mitad del retiro, o antes de la mitad del retiro, me avisaron que mi madre había partido. Y entonces yo no, sí, imagínense, ¿quién de nosotros no va a sentir la muerte, la partida de la progenitora? Todos queremos a nuestra mamá, ¿verdad? Pero el Señor me llenó me ministró. Me ministró de tal manera que yo tuve que suspender mi estancia breve ahí. Me vine a Guatemala para poderla enterrar y regresé a terminar el retiro. Y en el vuelo dura un poco más de 4 horas, como 4 horas y media de Los Ángeles para acá, cuando es el directo. No podía dormir y traía un himno que hacía años que no cantaba, que no, lo tuvo que haber traído el Espíritu Santo, pero era constantemente que venía y decía, ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Era un himno de cuando yo había reconciliado con el Señor hacía años. Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Y con ese himno y esa estrofa me vine las 4 horas y media, pero no es porque yo me lo estuviera ministrando, sino que había algo en mi corazón que había derramado el Señor y lo estaba cantando. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar, ese gozo que yo siento en mi alma. Entonces llegué, solo me bañé, me cambié, fui al cementerio, mi madre ya no estaba en la funeraria, fui al cementerio, la enterré, prediqué brevemente, no prediqué, dije unas palabras ahí, pasé despidiéndome de la gente y todo, y el Señor me tenía bien confortado. Se me acercó un hermano, yo le agradezco mucho al hermano su sentimiento, ¿verdad? Pero obviamente no discernió el momento, porque me llegó a decir, hermano, no se haga el macho, hermano, no se haga el macho, llore, hermano, llore, hermano. Pero si Dios me había consolado, porque iba a llorar. Por eso estoy haciendo este testimonio en una forma como de equilibrio. Pero cuando hay que llorar, hay que llorar. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a quedar callados, pues? Hay que llorar, hay que llorar. Ahí sí, como me dijo el hermano, no se haga el macho. Solo que él lo aplicó mal, de veras lo aplicó mal. Pero que Dios lo bendiga, porque yo sé que tenía una buena intención. La última vez que le voy a mencionar el versículo, no quiere decir que la última vez que lloró David. Se la voy a leer aquí en segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 33. Y el rey se conmovió profundamente y subió al aposento que había encima de la puerta y lloró. Y decía así mientras caminaba, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera haber muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío? Es verdad, sí que se salía el guacal, hombre. Entonces, mire pues, lloró por Saúl, que era su enemigo. Lloró por Jonatán. Lloró por Amnón. Lloró por Samuel. Lloró por Abner. Él era verdaderamente sincero, su corazón era sensible. Y ahora por su hijo que lo había traicionado, que lo quería matar y que lo había deshonrado. Lloró por él. Y yo lo único que puedo ver y aprender acá es que el corazón de David era un corazón, aunque lo trataban de sanguinario y era un rey guerrero y que tuvo que conquistar, porque era otro tiempo también, hermano. Sinceramente estaba lleno de amor. Era un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces eso puedo entender en el aprendizaje que nos da el libro de las lágrimas. El libro de las lágrimas.
Y cada vez que tú derramas una lágrima, yo quiero decirte que esa está contabilizada ahí en ese libro. Pero que debemos de aprender de las lágrimas de grandes hombres y mujeres de Dios, como la que mencioné, Ana, y también está Agar, ¿verdad? Cómo lloró de impotencia y el Señor le salvó a su hijito. Así que yo espero con todo mi corazón que tú seas alcanzado por la enseñanza del libro de las lágrimas. Sé que hay un tiempo para llorar y sé que hay un tiempo para gozar. Hemos estado metidos aproximadamente unos 90, 91, casi 100 días en esta situación tan atípica, tan anormal. Nunca lo habíamos vivido en la historia de ninguno de nosotros, porque es ni en la historia de la humanidad. Y creo que ese ha sido un tiempo de luto. Hemos visto cómo algunos conocidos, amigos, han partido en medio de esta pandemia. Algunos han sido alcanzados, gracias a Dios, muchos se han recuperado, el Señor ha hecho su obra, pero no podemos negar también que hay algunos otros que han terminado su vida y que ni siquiera los pudimos llorar presencialmente, ¿verdad? Y ha sido un tiempo de, digámoslo así, de pérdida. Los negocios se quebraron muchos, algunos no, gracias a Dios, por los que no quebraron y los que no van a quebrar, no van a quebrar. Pero es un tiempo que tal vez ha traído lágrimas. Pero la enseñanza es también que hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Yo en todo este periodo, déjenme testificar, en todo este periodo he aprendido bastante y no solo no me estoy refiriendo a aprender teología, que es tan linda, tan hermosa, sino que he tomado decisiones, he hecho cosas que creo que este mismo periodo vino a ser una prueba como para cambiar, como para mejorar por el Espíritu de Dios. Dios no tiene despropósitos para los que le amamos. Debes de tener bien claro eso. Así que si te toca llorar, llora, pero no para siempre se trilla el trigo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas a cada uno de tus hijos, que los bendigas abundantemente. Señor, y aquellas lágrimas que han sido derramadas y que van a servir para regar la semilla, permite que también esas mismas lágrimas en su momento cesen, que cada uno de nosotros sepa cómo pasar la página para continuar en aquello que tú quieres para nuestra vida y que venga un consuelo y un aprendizaje de este tiempo tan glorioso que nos ha tocado vivir. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de mis hermanos, aquellos que quieren aceptar a Cristo, atráelos, que abran su corazón, que sean inscritos en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, que se abran sus ojos espirituales, Señor. Aquellos que han estado alejados de los caminos tuyos, por favor que regresen. Aquellos que hemos estado en casa, ayúdanos a reflexionar, a definir nuestra vida para el encuentro con el Hijo amado. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. En un momentito volvemos con las preguntas y las respuestas. Dentro de un momentito. Hasta la vista. En breves instantes regresamos con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.